es maestro en la Universidad Panamericana impartiendo la clase de contratos y obligaciones. De los principios de la hipoteca civil para poder acreditar varias cuestiones. Lo primero que nos vamos a preguntar es, uno, si la hipoteca industrial es o no es una hipoteca. Aunque se llame así, luego el legislador le pone nombre a las cosas que no corresponden conforme a su naturaleza. Dos, si esta supuesta hipoteca, o esta garantía, puede ser otorgada a favor o en beneficio de cualquier acreedor o solamente en favor o beneficio de los intermediarios financieros, porque está regulado en leyes financieras y pareciera ser que solo los intermediarios financieros pueden ser beneficiarios de una hipoteca industrial. Y en tercer lugar, y esta es la parte más importante, si la hipoteca industrial es necesariamente inmobiliaria o pudiera ser una garantía total y absolutamente inmobiliaria. Entonces, vamos a empezar el análisis de los temas que les acabo de decir, y si no tienen inconveniente, para no hacerlo aburrido, me gustaría que esto más que una exposición sea un diálogo y estemos intercambiando ideas para que nos vayamos guiando correctamente con el tema. Licenciada, dígame usted, si tiene la amabilidad, ¿cuáles son los principios de la hipoteca? La hipoteca, nos dice la licenciada, es una garantía que se otorga para el cumplimiento de una obligación, pero la garantía hipotecaria tiene tres principios. ¿Usted lo sabe, licenciado? Bueno, mejor aún. Bueno, ese es uno, el principio de publicidad. Pero tenemos otros dos que son muy importantes. El principio de indivisibilidad, ¿Qué podemos modificar aquí? que se predica de todas las hipotecas. Todas las hipotecas deben de ser indivisibles. Y el principio de especialidad. ¿Cómo se llama? ¿No se llama Raúl Luna? No sé. Bueno, Es que los ahorita acabas de entrar principios dos más ya. en la hipoteca, Chetumal. Es que no sé. que Raúl hacen Luna, lo que Está en la es línea. hasta ahora. No Si no puede tiene dejar aquí. inconveniente, voy a estamos explicarlo ajustando todavía unas brevemente cosas. para luego ¿Qué le digo? referirnos a la hipoteca industrial y ver si cumple con esto. ¿Quién habla? Dado que si no cumple con los principios que acabo de decir, no es una verdadera hipoteca. ¿Qué? El primer principio que mencioné, es decir, el principio de especialidad, nos dice que la garantía hipotecaria debe necesariamente estar constituida sobre un bien determinado, específico. Es decir, no se trata de una garantía genérica sobre un conjunto de bienes, sino sobre un bien perfectamente identificable. Y además hago un añadido. En el derecho civil se trata de un bien inmueble. Cuando lo muevas, No hay en el derecho civil hipotecas mobiliarias. Tenemos que ver que, si bien es cierto, el Código Civil, a diferencia de otras legislaciones, no señala que la hipoteca es inmobiliaria, cuando regula la hipoteca se refiere exclusivamente a inmuebles. Eso nos hace ver pues que es evidentemente una garantía inmobiliaria. Por este principio de especialidad también se ve, o viéndolo desde otro aspecto, se dice que la hipoteca necesariamente ha de garantizar una o dos obligaciones o más perfectamente especificadas. No podemos constituir una hipoteca para garantizar lo que fuere, o no podemos constituir una hipoteca para garantizar las obligaciones que en el futuro el deudor asuma. Tienen que ser obligaciones perfectamente reconocidas, perfectamente identificadas. Esto es el principio de especialidad. El segundo principio, el de indivisibilidad, funciona como No hay sonido. Ok, es lo que estamos. verdadera garantía del acreedor y consiste en la imposibilidad que se tiene para reducir la hipoteca a pesar de que la deuda vaya bajando. Esto es lo siguiente: si el deudor viene realizando sus pagos de manera ordenada, de manera regular, llegará un momento en que la deuda bajará y pudiera pensarse que tiene derecho a la disminución de la garantía.
El derecho prohíbe eso, por el principio que les estoy diciendo. Se mantiene íntegra la garantía hasta que la deuda sea totalmente liquidada. Y el último principio en materia hipotecaria es el principio de la publicidad. Al respecto entendemos que la hipoteca, para que surta efectos frente a terceros, para que se tenga por constituida con todos sus efectos como tal, debe constar inscrita en el registro público de la propiedad. No hay hipoteca para terceros, sino hasta que se toma nota de su constitución en el registro de la propiedad. Escogemos temas en el prosiguiente programa. Bueno, estos son los principios en materia hipotecaria, están reconocidos en nuestro Código Civil, están reconocidos por la doctrina universal. No hay autor ni país de derecho latino que desconozca o critique o deje de manifestar su aceptación con estos tres principios. Están universalmente reconocidos. No hay ninguna duda que toda hipoteca debe de cumplir con estas tres características. Debe ser una garantía que se constituya sobre uno o un conjunto de bienes especialmente determinados. Debe ser una garantía para una o más obligaciones perfectamente identificadas. Es una garantía que no se va reduciendo conforme al transcurso del crédito y requiere necesariamente de la publicidad. Añado otra cosa que subrayé desde un principio. El Código Civil exige que la garantía hipotecaria sea inmobiliaria. Así ha sido así desde siempre. Hay que recordar que en el derecho romano no existía propiamente la hipoteca, era una especie de la prenda. Con el desarrollo del derecho empieza a darse la idea de la garantía inmobiliaria para la hipoteca y se crea un registro, el registro público de la propiedad, que garantiza la titularidad de los bienes inmuebles y además permite tener acceso a los acreedores hipotecarios para garantizarles su derecho. La hipoteca industrial no es una garantía del derecho civil, es una garantía del derecho mercantil, que en comparación a la hipoteca civil, desde luego no tiene la misma antigüedad, y que se constituye sobre un conjunto de bienes, muebles o inmuebles, considerados en su unidad como una industria, para garantizar el cumplimiento de una obligación que se tiene. Y se determina en la ley de instituciones de crédito y en otras más que la regulan, que comprende el dinero en caja, los créditos de la empresa, inclusive el derecho de la concesión, bueno, la ley dice la concesión, si es que la empresa fuera concesionada. Como se ve, lo que la ley quiere gravar es a toda la empresa. ¿A qué red me puedo comunicar? El legislador le llamó hipoteca industrial y, como le dio este nombre, nos hace pensar que se trata de la misma garantía regulada en el derecho civil a la que hace un momento me refería. No hay mucha doctrina ni textos jurídicos sobre esta garantía y la práctica que se tiene con las instituciones de crédito pues no es una práctica uniforme, cada banco tiene criterios distintos. Entonces nos tenemos que ir orientando para determinar los alcances de la garantía y me parece, repito, que la mejor manera es ir haciendo un comparativo. Voy a pedir, ¿alguien tiene una ley de instituciones de crédito? ¿Podría leer el artículo 67? Así me permite a mí tomar mi café y usted se oye para que vea lo terrible que es estarse oyendo. ¿60 y qué, perdón? 7. Artículo 67. Las hipotecas constituidas a favor de las instituciones de crédito sobre la unidad completa de la empresa agrícola, ganadera
o de otras actividades primarias, industrial, comercial o de servicios, deberán comprender la concesión o autorización respectiva en su caso. Todos los elementos materiales, muebles o inmuebles afectos a la explotación, considerados en su unidad. Podrán comprender además el dinero en caja de la explotación corriente y de los créditos a favor de la empresa, originados por sus operaciones, sin perjuicio de la posibilidad de disponer de ellos y sustituirlos en el movimiento normal de las operaciones, sin necesidad del consentimiento del acreedor, salvo pacto en contrario. Gracias. 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 Ya terminó el artículo, ¿verdad? No, eso es muy importante. Las instituciones de crédito acreedoras de las hipotecas a que se refiere este artículo permitirán la explotación de los bienes afectos a las mismas conforme al destino que les corresponda, y tratándose de los bienes afectos a una concesión de servicio público, las alteraciones o modificaciones que sean necesarias para la mejor prestación del servicio público correspondiente. Sin embargo, las instituciones acreedoras podrán oponerse a la venta o enajenación de parte de los bienes y a la fusión con otras empresas, en caso de que se origine con ello un peligro para la seguridad de los créditos hipotecarios. Las hipotecas a que se refiere este artículo deberán ser inscritas en el registro público de la propiedad del lugar o los lugares en que estén ubicados los bienes. Será aplicable en lo pertinente a las hipotecas a que se refiere este artículo lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Gracias. Bueno, ahí está el texto de la norma que les comentaba yo y que en resumidas cuentas nos dice que con esta garantía quedan afectados todos los bienes muebles e inmuebles de una empresa para quedar afectos al cumplimiento de una obligación asumida con una institución de crédito. Este texto, el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Crédito, lo encontramos también igual en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. ¿Cuáles son las organizaciones auxiliares del crédito, licenciado? ¿Qué le parece las arrendadoras financieras, las empresas de factoraje? ¿Okay? Esas son organizaciones auxiliares de crédito. Pero en el gobierno del presidente Fox se hizo una modificación al sistema financiero. Antes había sociedades que se dedicaban por su objeto a una sola actividad, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, se dedicaban solo al factoraje o solo al arrendamiento financiero. Se modifica la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y se generan o se crean un nuevo tipo social que se denominan sociedades financieras de objeto múltiple. Es decir, una sociedad que se puede dedicar a cualquier actividad financiera, a todas, salvo lo que propiamente constituye el servicio bancario, que es la recepción del dinero y ahorita estoy tomando el audio de la... Sí. Puede realizar esa actividad. Entonces, encontramos también a propósito de las famosas, ustedes listan la actividad industrial. ¿Cuál? Y la tercera es la ley de instituciones de fianzas. ¿Alguien trabaja en fianzas aquí? ¿No? Pues qué mal. Pero bueno, en materia de fianzas, yo quería que alguien trabajara para que lo explicara en lugar de explicarlo yo y sería más claro. Pero bueno, el asunto está que la fianzadora, cada vez que otorga una fianza, tiene que recibir una contragarantía. La ley, salvo que se trate de fianzas penales, le exige que garantice o contragarantice la obligación que está asumiendo. Entonces ustedes le piden a la fianzadora, oye, dame una fianza porque estoy concursando en una licitación y necesito acreditarle al gobierno que mi empresa tiene solvencia y me pidieron la fianza. Otorgan la fianza siempre y cuando ustedes le garanticen o contragaranticen a la fianzadora que en caso de que ella tenga que cumplir con la obligación, ustedes le van a pagar con algo.
Esa garantía, desde luego, puede ser prenda, hipoteca o hipoteca industrial. Entonces, está prevista también la hipoteca industrial a propósito de las instituciones de fianzas por aquello de la contragarantía que les exige la ley y que espero que con lo que acabo de explicar de manera muy burda nos quede claro por lo menos que está prevista en esas tres leyes. Contador. ¿Estas cosas también se registran en el registro público de la propiedad? Esa garantía. Bueno, entonces esas son las tres leyes federales que regulan la hipoteca industrial. Además hay algunos códigos civiles que las regulan, como por ejemplo el Código Civil de Jalisco, que dice que puede haber hipotecas sobre la unidad industrial del deudor. Ya no dice más, no entra al detalle como lo hace la ley de instituciones de crédito, solamente se refiere a la posibilidad de constituir una hipoteca industrial. Y como ven ustedes, aquí no es en favor de una persona determinada, sino en favor de cualquier acreedor. A nivel federal, pues pareciere que solo puede haber hipoteca industrial en favor de institución de crédito, de institución de fianzas o a favor de una SOFOM. A nivel local, en el estado de Jalisco, pudiera haber una hipoteca industrial a favor de cualquier acreedor, porque la ley no nos regula la actividad de un sujeto en particular, sino es el derecho común estatal. Esas son las legislaciones que prevén la hipoteca industrial. Nosotros nos hacemos la primera pregunta: si esto es hipoteca, ¿es inmobiliaria o no necesariamente inmobiliaria? Y se trata de una cuestión de criterio. En la práctica bancaria se alega o se discute que la ley permite que no sea necesariamente inmobiliaria al decir que quedan afectados todos los bienes muebles o inmuebles, lo que haya. Por otro lado, las personas que somos de corte civilista decimos no, si es hipoteca es porque hay inmueble, si no es prenda. ¿Ok? La ley de instituciones de crédito, que en el artículo 67 el licenciado nos hizo favor de leer, sufrió una modificación en el año 2003. Se modificó el segundo párrafo que leyó el licenciado. En la primera versión de este artículo se decía que las hipotecas industriales deberían de ser inscritas en el registro público de la propiedad o en el registro de comercio. Y entonces se argumentaba: mira, puede haber hipoteca industrial mobiliaria o puede haber hipoteca industrial inmobiliaria. Si es inmobiliaria, se inscribe en el registro público de la propiedad. Si es mobiliaria, la inscribes en el registro de comercio. Y la misma ley te lo dice, así es que no hay ningún problema. Se modifica esta fracción y lo que dice la fracción hoy en día es que estas hipotecas industriales deberán de ser objeto de inscripción en el registro público de la propiedad. Ya no se refiere al registro mercantil. De tal manera que le restamos un argumento a los defensores de la hipoteca mobiliaria, que es el texto legal. Ahí lo entiendo otra vez. Artículo 67, párrafo segundo. Las instituciones de crédito acreedoras de las hipotecas a que se refiere este artículo permitirán la explotación de los bienes afectos a las mismas conforme al destino que les corresponda, y tratándose de bienes afectos a una concesión de servicio público, las alteraciones o modificaciones que sean necesarias para la mejor prestación del servicio público correspondiente. Sin embargo, las instituciones acreedoras podrán oponerse a la venta o enajenación de parte de los bienes y a la fusión con otras empresas, en caso de que se origine con ello un peligro para la seguridad de los créditos hipotecarios. Las hipotecas a que se refiere este artículo deberán ser inscritas en el registro público de la propiedad del lugar o los lugares en que estén ubicados los bienes. En el registro
público de la propiedad. Pareciera que la ley es adecuada a la legislación civil. Esta hipoteca, la hipoteca industrial, requiere ser inmobiliaria. No obstante este artículo, esta parte del artículo, la primera parte, que ya no leímos, dice que comprenden en garantía los bienes muebles o inmuebles. Es decir, esta parte no se modificó, de donde muchos sectores en la práctica bancaria siguen considerando la posibilidad de que la hipoteca industrial sea mobiliaria. Un argumento a favor de la posibilidad de la hipoteca industrial mobiliaria es el sistema nuevo de registro público de comercio, que el licenciado conoce porque ya dijo que sí. ¿Cómo se llama este? Registro único de garantías mobiliarias. Y en el RUG, ¿qué se puede inscribir? Solamente garantías sobre bienes muebles. ¿Y se inscribe hipoteca industrial? Solo por lo que respecta a los bienes muebles. ¿Y a dónde se toma nota de eso? En el folio electrónico de la sociedad mercantil. Ok. Lo que nos está diciendo aquí el licenciado es esto: se creó un sistema para dar publicidad a las garantías mobiliarias de comerciantes, sociedades mercantiles o comerciantes matriculados, personas físicas. El grueso son sociedades mercantiles. Y cuando se les otorga un crédito y dan en garantía bienes muebles, se inscribe la garantía en este sistema, en el RUG, y una partida o una posible inscripción en el RUG, según los formatos, es la hipoteca industrial. Entonces, fíjense muy bien cómo tenemos una aparente o no aparente duplicidad de criterios. Por un lado, la ley de instituciones de crédito pide que se inscriban en el registro público de la propiedad de la hipoteca industrial. Pero por otro lado, una ley también federal que regula el registro único de garantías nos da la opción de que las hipotecas industriales se inscriban ahí. Entonces, pues la verdad es que la ley no nos resuelve de manera correcta nuestra primera cuestión, que consiste en determinar si la hipoteca industrial debe o no ser inmobiliaria. A mí me parece que la mejor manera de resolver este punto es ver si existe otra garantía en el derecho mercantil que cumpliera las veces de la hipoteca industrial no inmobiliaria. Y si la hay, precisamente es la prenda sin transmisión de posesión, que como ustedes saben está regulada en el derecho mercantil a propósito de una forma de garantizar obligaciones para empresas o comerciantes, personas físicas matriculadas, sin transmisión de posesión. Te doy en prenda toda la producción que tengo o toda la materia prima, pero no te la entrego, ahí está la prenda. Una de las opciones que nos da la ley de títulos y operaciones de crédito, es que cuando se constituya la prenda sin desposesión sobre todo el activo, sobre todos los bienes de la empresa, ya no se haga el detalle de los bienes que la conforman. Entonces, la ley nos da la oportunidad de tener una garantía que comprenda excepto el mobiliario o los elementos de producción muebles de una empresa, y se llama prenda sin desposesión. Y también nos da, aparentemente, la posibilidad de hacer lo mismo a través de una figura que se denomina hipoteca industrial. Hay que hacer una mención para ser contundentes. La prenda, en los términos que está regulado, aparece posteriormente a la hipoteca industrial. Entonces, una interpretación correcta es en este sentido. Si quieres dar en prenda todos los bienes o todo el activo de tu empresa y no hay inmuebles, accede a la prenda sin transmisión de posesión. Esa es la garantía correcta, natural. Si vas a hacer lo mismo, pero hay inmueble, vamos a constituir una hipoteca industrial.
Okay. No obstante esto que les acabo de decir, que les repito, es una cuestión de criterio, en la práctica bancaria sigue habiendo instituciones que otorgan créditos, nos instruyen, haz constar un crédito con hipoteca industrial sobre la empresa de tal. Oye, ¿y el inmueble? No es inmueble, es hipoteca industrial sobre el mobiliario. Oye, pero si no hay inmueble no es hipoteca. No, es que el comité de crédito así lo dispuso y aquí jurídico del banco toma el riesgo. Entonces se hace constar una hipoteca industrial, o nos piden que se haga constar una hipoteca industrial si inmueble. Desde mi punto de vista eso no puede ocurrir. Si no hay inmueble no es hipoteca. ¿Ok? Entonces no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Bueno, hemos resuelto la primera cuestión que nos planteábamos, si la hipoteca industrial tendría o no tendría que ser inmobiliaria, y ya ven que desde mi particular opinión tiene que ser inmobiliario, y si no es inmobiliario está la otra garantía que hace los mismos fines, es decir, la prenda sin transmisión de posesión. Ahora vamos a analizar si esta hipoteca industrial deriva del derecho romano o cuál es su origen para poder entenderla y con eso ir perfilándola a través de los principios de la garantía hipotecaria que les había expuesto al principio. Desde luego que la hipoteca industrial no tiene su origen en el derecho romano, más bien tiene su origen en una influencia de derecho anglosajón. El derecho romano tiene un sistema de garantía sobre la cosa. Lo que garantiza el cumplimiento de una obligación es un bien, y entonces, ustedes lo saben muy bien, se trata de una prenda o se trata de una hipoteca. En el derecho anglosajón no es así. La verdad es que el sistema de garantías está constituido más bien por un registro del sujeto. Nosotros ya tenemos muchas cosas de ese derecho incorporadas a la vida práctica y a la vida diaria de nuestras operaciones, pero eso ha sido en los últimos 10 o 12 años. En el derecho anglosajón, en Estados Unidos, en algunos lugares de Europa, en Canadá, desde hace mucho tiempo se tenía este buró de crédito, que en nuestro país no es tan viejo. Entonces, ustedes en este derecho obtienen un crédito, contratan una deuda y se toma nota en el buró de crédito. ¿Okay? Oye, ¿y es que con qué estoy garantizando el pago del crédito? No lo estás garantizando con nada en particular. Está controlado en el buró de crédito, y la consecuencia más grave de tu incumplimiento es que se te cierre el acceso al crédito. En un país en donde viven del crédito, pues es una consecuencia gravísima. Además, en esos países los procedimientos de ejecución son rapidísimos. No hay que seguir todo un procedimiento con amparo y todo lo que pasa aquí en nuestro país para obtener la satisfacción con los bienes. De tal manera que el primer intento que tuvimos en nuestro país de tener una garantía que afecte a la persona y no a la cosa, lo encontramos en unos créditos previstos en la Ley de Títulos y Operaciones de Créditos, que son los de habilitación a bio o crédito refaccionario. Estos créditos que tienen un fin específico, el crédito de habilitación y el crédito refaccionario son créditos destinados a la empresa para la adquisición de materias primas, pagos de deuda, activo fijo en el caso del refaccionario. Y la ley al respecto dice que deberán quedar garantizados con los bienes que fueron materia del crédito. Oye, te di dinero para que comprara semilla. Dice la ley que esa semilla debería de constituir la garantía del crédito. Es evidente que la semilla se destina para la plantación y entonces la garantía se viene modificando y se viene transformando. En virtud de ello,
la ley, aunque llama a la garantía prenda cuando es mobiliaria, en virtud de ello, la doctrina ha considerado que en realidad lo que el legislador quiere hacer es generar una carga flotante para la empresa. Tu empresa contrataste un crédito de habilitación, un crédito refaccionario, lo voy a inscribir en el registro público de comercio para darle publicidad y voy a decir que la empresa tiene esta carga hasta 5 millones de pesos. Las primeras garantías, la materia prima, las semillas o lo que hubiera constituido el objeto al que se destinó el crédito, se van a transformar. Vamos a pensar que la fábrica que obtiene el crédito se dedica a la facturación de camisas. Pide un crédito para comprar algodón o para comprar tela y luego lo transforma, le adhiere otros elementos, los botones, el acabado, y transforma en camisas. Y no tan solo eso, luego las vende. Entonces, la garantía va mudando. Primero era algodón, luego tela, luego de tela pasó a ser camisa y luego se fue, porque la empresa se dedica a la venta de camisas y la ley permite, como dice el artículo que el licenciado, lo voy a invitar a que sea lector, licenciado, porque yo esté muy bien. Como leyó el licenciado correctamente, las instituciones de crédito deben de permitir que las empresas operen normalmente, ¿no? A lo mejor de una manera mejor dicha, pero esa es la idea. Yo te doy un crédito para que tú adquieras bienes y te doy derecho a que esos bienes los transformes en la operación natural de la empresa y no tengo ningún derecho a impedirte la transformación de la garantía, que para efectos jurídicos esto es. Cuando analizamos esto a la luz de los principios de la prenda, nos damos cuenta que no puede ser. En el derecho prendario, una de las obligaciones del acreedor, si es que tiene la conservación de la guarda de la cosa, es la conservación. No puede modificar la cosa dada en garantía. Aquí al contrario, en los créditos de habilitación o avío, pues hombre, no es que se esté fomentando que se transforme, pero se está permitiendo, y el crédito es para eso, para que las empresas obtengan capital de trabajo, hagan lo que tengan que hacer en el curso natural de sus operaciones y la garantía se vaya transformando. Como la garantía se va transformando, a la conclusión a la que llegamos, a la conclusión de que la doctrina antes ha mencionado, es precisamente esta. No se trata de una garantía del derecho romano que nosotros conocemos, tan formal, tan solemne, que recae sobre la cosa y hay que cuidar la cosa, y si la cosa es inmueble, que se inscriba en el registro público de la propiedad y tal. No. Se trata de una garantía que grava a las personas, en este caso a los acreditados, como si fueran carga flotante, como si ustedes accedieran a un buró que hoy tenemos, pero antes no, y viéramos cuáles son las deudas que tiene esta empresa. Ah, pues gente que contrató un crédito con tal institución de crédito hasta por 10 millones de pesos. Ah, eso me pone a mí en alerta para el otorgamiento de un posterior crédito. Esa es la sanción, ese es el modo, la mentalidad en que opera el sistema anglosajón, no tanto con la ejecución de la garantía, sino con la negación al crédito futuro. Si tú no cumples tu obligación, te pongo una nota en el buró de crédito y ya no vas a poder obtener otro crédito. Bueno, y además, si es necesario que remate el coche o la casa, el procedimiento es mucho más rápido que nuestro derecho. Aquí en nuestro derecho no teníamos prenda y teníamos la hipoteca. Y a alguien se le ocurrió exportar esta figura, los créditos de habilitación y avío, y esta garantía como prenda flotante. Lo voy a agarrar al lector otra vez. En la ley de títulos me puede buscar alguna disposición de créditos de habilitación que diga que permita la operación normal del negocio. Artículo 321. En virtud del contrato de crédito de habilitación o avío, el acreditado queda obligado a invertir el importe del crédito precisamente en la adquisición de las materias primas y materiales y en el pago de sus jornales, salarios o gastos directos de la explotación indispensables para los fines de... Ah, no, que puede continuar.
indispensables para los fines de la empresa. Para futuros pendientes. Nunca le gusta de aquel lado, ¿verdad? Artículo 321. En virtud del contrato de crédito de habilitación o avío, el acreditado queda obligado a invertir el importe del crédito precisamente en la adquisición de las materias primas y materiales y en el pago de los jornales, salarios o gastos directos de la explotación indispensables para los fines de su empresa. Según la ley, esa garantía cuando recae sobre bienes muebles es una prenda. No es cierto, no puede ser una prenda si las cosas están cambiando, pero bueno. Es el antecedente de la hipoteca industrial. Es la misma forma de operar. ¿Ok? Cuando se regula ya la hipoteca industrial, no se le da destino al crédito. Las empresas pueden solicitar un crédito de una institución para lo que quieran y garantizarlo con la industria de la empresa. Todos los bienes, muebles o inmuebles. ¿Ok? En realidad, en este sistema, en el sistema del crédito de habilitación o avío y en la hipoteca industrial, previa a la ejecución de la garantía, es decir, antes de que el deudor incumpla y ya lo saquemos y con el pleito y lo vayamos ya a rematar, antes de eso, la garantía es indeterminada. Porque si fíjense, vamos a poner un caso dramático en este crédito de habilitación. Te di dinero para que pagaras sueldos vencidos. ¿Ok? Según la ley queda garantizado el crédito con los bienes adquiridos con motivo del crédito. Pues aquí no hubo bienes, aquí el crédito fue para el pago de pasivos laborales. ¿Okay? Entonces, en la forma tradicional en que opera un crédito de habilitación o avío y un crédito refaccionario, la garantía previa al remate es indeterminada. Lo mismo ocurre en la hipoteca industrial cuando no hay inmueble. ¿Cuál es la garantía? ¿Quién sabe? Porque pues si era algodón, ya la transformaste y tendría yo que esperar el momento de ejecución para ver con qué me cobro. En realidad, les repito, para un civilista esto es muy chocante porque no queda claro, no hay seguridad, no hay publicidad correcta, no hay especialidad, ¿okay? No hay indivisibilidad, que son los principios de la hipoteca. De tal manera que decimos, no, pues esto no puede ocurrir. En el derecho mercantil se exporta esta figura bajo el amparo de este principio del derecho anglosajón de que lo que voy a sancionar si me incumplen la deuda es el crédito. No te vuelvo a prestar. Voy a mandar reporte y ni yo ni otra persona te vamos a prestar. Esa es la sanción más fuerte que pudiera ocurrir. ¿Ok? Se viene aquí con el crédito de habilitación o avío y el refaccionario, se trata de hacer lo mismo, pero no teníamos buró de crédito. Pues, no había ninguna sanción. No pagaba, lo queríamos rematar. Oye, te di dinero, sí, me diste dinero para el pago de salarios y yo te di en prenda, pues hay unos matorrales, quédate. Quebranto para la institución de crédito. No había con qué hacer frente a la obligación. De tal manera que en una sana práctica bancaria se exigen garantías adicionales. ¿Okay? Si se exigen garantías adicionales y esas garantías adicionales funcionan al amparo de los principios de la prenda y de la hipoteca, quiere decir que no fue una garantía eficiente, que nos hubiéramos quedado con las que ya teníamos en el derecho civil, con las que se están operando, y ya, el crédito de habilitación avío o el crédito refaccionario, pues no sirve para nada. Es una forma o un método para el otorgamiento de crédito en cuanto al destino, pero nada más, no en cuanto a las garantías.
Y eso es una triste realidad. Cuando se otorgan estos créditos, se recurre al otorgamiento de garantías específicas y se constituye hipoteca o se constituyen prendas bien hechas de alguna manera, no las propias del crédito. Y les decía que luego se evoluciona la hipoteca industrial y antes del año 2003 se permitía que se inscribiera en el registro público de la propiedad o en el registro de comercio, y entonces nos da la impresión de que la hipoteca industrial pudiera ser o no inmobiliaria. Con la reforma del 2003 ya se dice que se inscribe en el registro público de la propiedad, lo que nos hace pensar que la hipoteca necesariamente va a ser inmobiliaria. Aquí tenemos una situación interesante. Si la hipoteca industrial, como ya lo dije antes, es inmobiliaria, pues ¿en qué se distingue de la hipoteca civil? Si son iguales, no había necesidad de crear otra garantía. O si son distintas, pues habría que determinar sus diferencias. ¿Qué nos dice el licenciado Respecto a las diferencias, ¿Son diferentes o son iguales? ¿qué nos trae con la hipoteca? Sí. Pues es diferente porque engloba también inmuebles que no son determinados y inmuebles que tampoco son determinados. O sea, ¿usted cree que puedo constituir una hipoteca industrial sobre varios inmuebles sin especificarlos? Si la empresa vende un poquito y quiere otros inmuebles. ¿Así nada más? Bueno, no, si lo inscribe sí, pero si lo inscribe ya está, ya es una hipoteca individual, específica y demás. Yo me refiero a que si esto es efecto propio del contrato, sin más. No, entonces le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Usted en dónde trabaja? Pues fíjese, entonces lo va a ver un cliente y le dice, tengo un crédito así, ya sabe, y quiero que me lo garantice con hipoteca. Y le pregunta, ¿hipoteca civil o hipoteca industrial? Y si le dice, oiga, no, pero es que la industrial tiene más caché, ¿no? Hipoteca civil, hipoteca industrial, y mi deudor es industria. Ok, entonces ya llegamos a la conclusión, que era lo que yo quería llegar. Dice el licenciado, no hay diferencia entre la hipoteca civil y la hipoteca industrial, pero el licenciado se asustó. ¿Por qué se asustó? Díganos. Creo que la hipoteca industrial puede tener garantías adicionales. Y por otro lado, el sujeto activo tiene que estar sin la ley, ¿no? Como veíamos en las primeras leyes, la ley de instituciones de crédito, las fianzas. Yo pienso que no es una figura propia de otro tipo de personas. Bueno, la hipoteca industrial en este sentido tendría la ventaja que puede ser mucho más amplia. A ver, ese tema se refiere al asiento de la garantía. El asiento de la garantía es el sustento, lo que queda grabado. En la hipoteca civil, ¿qué queda grabado? Queda grabado el inmueble. El inmueble. Sí. ¿Qué más? Sí, Los inmuebles y los muebles incorporados. Los frutos, ¿cuáles? los autos industriales. Los industriales. Sí, sí. Vamos viendo el código de la licenciada. No solamente del código civil, sino que era una plática sin código civil. Licenciado, ¿no puede buscar ese artículo del asiento de hipoteca? Pero no es que se está grabando eso.
Artículo 2896. La hipoteca se extiende, aunque no se exprese. Fracción primera, a las accesiones naturales del bien hipotecado. Fracción segunda, a las mejoras hechas por el propietario en los bienes gravados. Fracción tercera, a los objetos muebles incorporados permanentemente por el propietario de la finca y que no puedan separarse sin menoscabo de esta o deterioro de sus objetos. Fracción cuarta, a los nuevos edificios que el propietario construya sobre el terreno hipotecado y a los nuevos pisos que levante sobre los edificios hipotecados. No los comprende, bueno, salvo pacto en contrario, en el artículo siguiente, 2897, salvo pacto en contrario, la hipoteca no comprenderá los frutos industriales de los bienes hipotecados, siempre que esos frutos se hayan producido antes de que el acreedor exija el pago de su crédito. Y las rentas vencidas y no satisfechas al tiempo de exigirse el cumplimiento de la obligación garantizada. Entonces, comprende el inmueble y todo lo inmovilizado y no los frutos industriales. ¿Ok? Licenciado, ya sabemos lo que queda afecto con una hipoteca civil. ¿Y con una industrial se comprende algo más que esto? Sí, desde luego, por ahí con el artículo 67 de las instituciones de crédito, se puede garantizar la unidad completa. Todos los elementos materiales, como muebles que impliquen las actividades primarias o industrial de este. Todo lo que hay. El asiento de la hipoteca industrial es mayor que el asiento de la hipoteca civil. La hipoteca civil está diseñada bajo el principio de individualidad, de especialidad, perdón, indivisibilidad y de especialidad, de tal manera que doy en garantía este inmueble, específicamente determinado. Y todo lo demás que esté ligado al inmueble, pero no de forma permanente, no entra en la garantía. Si ustedes van a rematar una hipoteca, no se pueden quedar el comedor de la casa, porque no está unido permanentemente a la casa. No se pueden quedar las recámaras, los cuadros, no forman parte del asiento de la hipoteca. En materia de hipoteca industrial, la ley dice que está afecto todos los materiales de la industria, ¿okay? Incluido el dinero en caja, incluida, dice la ley, la concesión. Desde luego, para que ustedes remataran una concesión necesitarían obtener permiso de la Secretaría del Ramo correspondiente, ¿ok? Pero bueno, queda el enunciado de la ley con una amplitud formidable. Nosotros decimos, oye, pues la hipoteca industrial está a todo dar, ya, recibo en garantía todo. Bueno, sí es cierto, pero hay que tener presente lo que les dije que ocurría con los créditos de habilitación y avío. Por lo que se refiere a los muebles, al crédito y al dinero en caja, la garantía es indeterminada, se va actualizando y modificando momento a momento. ¿Cuánto tiene la empresa en caja hoy? Una cantidad, y mañana, pues otra. ¿Y cuánto va a tener el día que rematen, licenciado? Usted es el abogado de la empresa y le digo, ahí vienen estos tales por cuales y me vienen a rematar, ¿qué hago con el dinero en caja? En ese momento se desaparece, ¿ok? Con una técnica jurídica impecable, el licenciado dice, en ese momento se desaparece, ¿ok? Pues claro, en ese momento se desaparece. Entonces va a llegar el acreedor con el actuario y con quien quiera llegar, oye, vengo a ejecutar la garantía y el dinero en caja. Sí, a ver, tienes derecho al dinero en caja. Híjole,
la caja no tiene dinero, ¿no? Bueno, tan no tiene dinero que por eso no te pague el crédito, así es que no hay ninguna contradicción. De tal manera que todos estos elementos de la industria considerados en una unidad, en realidad no son una buena garantía, no sirven jurídicamente como garantía. Oye, es que las máquinas que hacen este proceso y que laminan y tal, si son muy valiosas y no quedaron especificadas en la garantía, ¿se las va a llevar el deudor? Porque no hay una publicidad específica sobre estos muebles. Van a desaparecer previo a la ejecución. El escribir esos. No, es pregunta. O sea, no. ¿Usted ha hecho inscripción de hipoteca industrial en el RUJ? ¿Ha visto lo que pide? No. O sea, hay que describir el crédito. Son muchos requisitos en cuanto a la identificación de la operación. Pero después, el registro es potestativo sobre el detalle de las maquinarias o sobre los objetos. Porque además, fíjese muy bien cómo dice: el acreedor debe de permitir que la empresa siga actuando en el curso normal de sus operaciones. Entonces yo tengo mis maquinarias que son importantes y pues yo voy a decir que las tengo que cambiar porque la empresa necesita modernizarse. Y eso, salvo que el contrato diga que tengo que dar aviso y demás, que es muy, muy raro que lo haga, pues voy a poder tener una salida de venta. ¿Okay? Vendí las máquinas. ¿Por qué? Porque cada 5 años las cambio, ¿ok? Entonces, la garantía, este sistema nuevo de garantías que se ha venido creando a partir de hace 10, 12 años, prendas sin transmisión de posesión, fideicomisos sin transmisión de posesión y de alguna manera la hipoteca industrial, no son tan eficientes como deberían de ser. No permiten que el acreedor esté tranquilo. No pasa lo mismo con la hipoteca. La hipoteca hoy en día en México es la madre de todas las garantías. Se firman, se otorgan hipotecas todos los días para adquisición de vivienda, para negocios mercantiles, para industria, para pago de pasivos, y la garantía preferida de las instituciones es la hipoteca civil. ¿Okay? Hoy en día hablan ustedes de una hipoteca industrial con un intermediario financiero y ya saben todo esto que yo les acabo de platicar brevemente. Oye, pues fíjate que el mobiliario, el dinero en caja, los créditos de la empresa, es decir, no es una verdadera garantía. De lo que tiene ahorita la empresa que le estás dando el crédito a lo que vaya a tener cuando lo ejecutas, hay una diferencia abismal. Casi puedes tener la seguridad de que no va a haber nada. ¿Okay? Ya no va a haber materia prima, ya no va a haber las máquinas importantes, o a lo mejor, fíjense, o a lo mejor te dejan las máquinas que son muy especializadas para hacer alguna actividad y que a ti no te sirven de nada. ¿Qué va a hacer un banco recibiendo máquinas laminadoras? Bueno, pues va a tener que rematarlas y va a tener que iniciar un proceso para buscar postor. No pasa lo mismo con los inmuebles. Hay un principio desde el derecho romano que sigue manteniéndose, que la valía está en los inmuebles, no en los muebles. Como se han venido desarrollando las cosas a lo largo de la historia, el principio se altera. Hay muebles valiosísimos, mucho más que los inmuebles, pero por regla general, los inmuebles siguen siendo muy valiosos. En cualquier lugar otorgo la garantía
puedo acceder al registro público, se toma nota, te remato y puedo proceder a la venta del inmueble sin necesidad de tantos dolores de cabeza como con la maquinaria. Entonces, la verdad es que la garantía de la hipoteca industrial en esta carga flotante no es eficiente. ¿Okay? Dígame, licenciado, voy. ¿Tienes su micrófono? Es importante. Gracias. Tengo una duda respecto a los bienes que queden afectos en la garantía. Nunca he constituido una hipoteca industrial, pero sí he estado inmerso en varias intentos de habilitación a bio. La duda viene en relación, cuando uno constituye el crédito de habilitación, debe especificar los bienes o que van a quedar afectos en garantía. Entonces se vuelve todo un rollo andar siguiendo qué va pasando sobre esos bienes, porque no le puedo impedir que los use o que los transforme, pero sí tengo que estar checando que exactamente, si yo como acreedor desatiendo esa obligación, puedo perder mi garantía inclusive. Entonces en esta hipoteca, ¿opera exactamente igual? No hay el mismo deber de vigilancia. ¿Okay? Es potestativo de la institución de crédito vigilar o no vigilar que el crédito sea destinado para la adquisición de ciertos bienes y vigilar el destino de esos bienes. Es potestativo porque, a diferencia del crédito de habilitación o avío, la hipoteca industrial no es un crédito como tal y puede ser garantía de crédito de habilitación o avío refaccionario, crédito simple, apertura de crédito en cartas de crédito, en cualquier modalidad. En cambio, los créditos a los que usted se refiere son créditos de destino, solo sirven para lo que la ley dice. Yo puedo tener acceso a muchas formas de crédito y garantizarlos con una hipoteca industrial. Entonces, pues una apertura de crédito normal no le obliga al acreedor a la vigilancia y entonces no está de ninguna manera vinculado con la observancia de que las cosas en la hipoteca industrial no se vayan a perder. ¿Sí? Bueno, les decía yo que íbamos a hacer una exposición y luego a contestar algunas preguntas, ¿no? ¿Cuál era la primera pregunta, licenciado? Ya se le olvidó. Si se cumplían o no los principios, y expuse los principios. La respuesta es, depende. Si la hipoteca es inmobiliaria, la hipoteca industrial, pues claro que se cumplen los principios. Si se pretende que la hipoteca industrial sea exclusivamente inmobiliaria, no hay estos principios. Uno, no hay principio de especialidad, porque la garantía serán los bienes de la industria que, según hemos expuesto a lo largo de esta plática, se van cambiando constantemente. Dos, no hay propiamente publicidad. Porque si bien es cierto que existe este registro a que el licenciado se ha referido el día de hoy, el Registro Único de Garantías, como un esfuerzo de la Secretaría para que tengamos acceso seguro a constituir prendas sin estar en la opacidad. También es cierto que no existe un sistema publicitario mobiliario como el del Registro Público de la Propiedad. En el Registro Público de la Propiedad tenemos organizado el sistema de avisos preventivos, la calificación, la inscripción y sobre todo los efectos propios de la inscripción de garantías, que es la prelación. En estos sistemas de garantías, lo único que se hace es describir el objeto, pero no identificarlo. Entonces, constituyo prenda sobre la máquina tal, modelo tal, con factura y tal, ¿ok? Pero no hay una propia prelación como tal, no está organizado el sistema como el Registro Público de la Propiedad. Entonces, aunque hay una publicidad por las empresas, no hay una publicidad como en el Registro Público de la Propiedad por los objetos o, en su caso más concreto, por el inmueble. Si es que no podemos hablar propiamente de una publicidad. Sí existe, aunque la verdad es que no sirve de mucho,
el principio de indivisibilidad, porque aunque la hipoteca industrial fuera mobiliaria, no hay derecho a pedir que la deuda, perdón, que la garantía se vaya liberando conforme la deuda se va pagando. Eso no existe. ¿Okay? Así es que si la hipoteca industrial nosotros admitiéramos que pueda ser exclusivamente mobiliaria, no cumpliría con los principios de la hipoteca. Así es que no nos serviría de mucho como hipoteca. Y luego tenemos la segunda pregunta, licenciado, ¿cuál era? Si la hipoteca industrial abarca y la describimos los bienes inmuebles, pues sí estamos cumpliendo con la publicidad. Sí, definitivamente para ejecutar una garantía de este tipo es casi imposible la recuperación, por eso es que muchas instituciones de crédito te piden que vaya aparejada con un bien inmueble. O sea, es un requisito que esa es política interna de los bancos, como un plus, sí, exactamente. Que pasa lo mismo con los buques, o sea, cuando hipotecan un buque, ¿no? Que también es debatido sobre el buque, si se hipoteca o no, si es mueble o es inmueble, ¿no? Sí. Claro. Bueno, entonces ya hemos resuelto la primera cuestión. La hipoteca industrial, si es inmobiliaria, sí es hipoteca. Si no hay inmueble, no es hipoteca. Y si, vamos más allá, y si es inmobiliaria, en realidad no le añade nada a la hipoteca civil. Salvo lo que el licenciado nos decía ahorita, que se escandalizaba. No, se comprenden más cosas. Bueno, sí, en el texto de la ley se comprenden más cosas, pero a la hora de los fracasos, ya ve usted que aquí el licenciado dijo, no, pues el dinero en caja va a desaparecer. No sé bajo qué interdicto lo desaparezca el licenciado, pero usted lo va a desaparecer. Así es que a la mera hora, la hipoteca civil no desmerece frente a la hipoteca industrial, ¿ok? Hay dos temas que son distintos y que con justa razón me pudieran decir, no, sí desmerece, porque mire, uno, con la hipoteca industrial puedo afectar los créditos que tiene la empresa. Entonces, si la ejecuto y la empresa ejecutada tenía un crédito a su favor, lo voy a ejecutar o adquirir yo como acreedor de esa empresa, ¿okay? Con todas las dificultades del caso, pero es correcto. Y dos, si la empresa opera bajo un régimen de concesión, la ley dice que con la hipoteca industrial queda afectada la concesión.
Habría que ver concesión en qué materia es. Como ustedes saben, hay dos tipos de concesión, uno para la prestación del servicio público y hay una concesión también para la explotación de bienes del Estado. Entonces, cuando se trata de una concesión para la prestación del servicio público, por lo menos en el Distrito Federal se requiere licitación. Yo no veo muy fácil que ustedes ejecuten una hipoteca industrial de una empresa que actúa bajo concesión y se le vayan a presentar a la Secretaría del Ramo a decirle, oye, expídeme el título de concesión a mí. Entonces la empresa va a decir, ¿y a ti por qué? Ah, es que fíjate que con amparo en el 67 de la Ley de Instituciones de Crédito tenía mi hipoteca y mi abogado me dijo que tal y tal. Así, yo te digo que conforme a la ley que regula el servicio público, para esto se requiere licitación. Entonces, pues lo más que puedo hacer es cancelar la concesión y hacer otra licitación. Entonces, el tema de la concesión es un tema, la verdad, es muy escabroso, porque además de que hay concesiones para estos dos tipos que les acabo de decir, hay concesiones desde luego federales y estatales. ¿Okay? No es lo mismo una concesión para la explotación de minas, que en realidad acaba siendo un permiso, que una concesión, como decía yo, para la prestación del servicio público, en donde es una verdadera concesión y que requieren, de acuerdo a la ley, un proceso de licitación. Pero bueno, fuera de estas dos cosas que son discutibles, la hipoteca industrial no le añade más a la hipoteca civil. Cuando un cliente les dice, oye, no, es que sí me interesa que sea industrial, por el dinero en caja, pues ya está aquí la realidad. Oye, me interesa que sea hipoteca industrial por los créditos. ¿Sabes qué créditos son? Sí. ¿Tienes conocimiento del acreedor? Sí. Pues que te los dé prenda. ¿Ok? La prenda sobre créditos es muy elemental, se le notifica al acreedor, se le avisa, en fin, el Código Civil la regula. Y podemos obtener lo mismo que en la hipoteca industrial con dos garantías, la hipoteca y una prenda sobre los créditos. Y tres, por lo que se refiere a la concesión para la prestación de la actividad propia de la industria que está dando la garantía, como les digo, no es tan sencillo pensar que me voy a poder ejecutar esa concesión. Tendríamos que ver la naturaleza y los alcances de la concesión en su respectiva ley antes de echar las campanas al vuelo, es decir, pues que no me paguen el Metrobús, total, ejecuto la garantía y me quedo con la prestación del Metrobús. Imposible. Ese, por ejemplo, es una concesión para la prestación del servicio público que requiere licitación. Entonces, esa fue la primera pregunta, si se cumplía o no se cumplía, y ya hemos contestado. ¿Y cuál era la segunda, licenciado? Porque yo tengo un Alzheimer, entonces no sé qué pregunté. ¿Usted se acuerda? Parece Alzheimer incipiente. ¿Usted también padece Alzheimer? No me diga. Oiga, el mío es más complicado que usted, ¿eh? Ya se hizo bien. Ya quedó claro el alcance de la garantía. Ya quedó. Ya, fíjese cómo tengo yo menos Alzheimer que usted. La siguiente pregunta consistía en los beneficiarios de la garantía. ¿Por qué? Porque está prevista en la Ley de Instituciones de Crédito, está prevista en la Ley de Actividades y Organizaciones Sociales del Crédito y está previsto en las instituciones de fianzas. Entonces, el licenciado por allá ya contestó antes la pregunta. Él dijo, solo estos sujetos están legitimados para ser acreedores hipotecarios de la hipoteca industrial. ¿Verdad, licenciado? Ok. ¿Y si estuviéramos en Guadalajara? En Guadalajara el Código Civil sí la permite. Entonces, si estuviéramos en Guadalajara, no nada más
Yo quiero hacer una reflexión con ustedes porque las SOFOMs que se crearon hace poco las puede constituir cualquier persona. Hay dos tipos de sociedades financieras de objeto múltiple. Unas que están vinculadas con actores financieros, bancos, seguros, fianzas, y otras que no están vinculadas con estos actores financieros. Las primeras tienen que indicar en su denominación que son entidades reguladas. ¿Por qué? Porque si tú eres hijita o hermanita de un banco, te van a vigilar también, aunque seas otra persona moral. Pero hay otras sociedades financieras de objeto múltiple que no tienen esta vinculación con actores financieros y son entidades financieras no reguladas. Los requisitos, aquí está el notario, señor notario, ¿cuáles son requisitos para la constitución de una SOFOM no regulada? No hay un requisito adicional de una sociedad. Notariazo, no hay ningún otro, ¿verdad? Ninguno. Entonces, fíjense muy bien, el licenciado, ya que es un técnico del derecho, nos dijo, solo los sujetos previstos en la ley pueden ser acreedores de las hipotecas industriales. Yo tengo interés de darle un crédito a una empresa y aunque ya sé todo lo relativo a la hipoteca industrial, o quizá por eso mismo, tengo interés que la garantía sea una hipoteca industrial. Le consulto al licenciado y el licenciado me dice, ¿usted quién es? Pues yo soy una sociedad anónima común y corriente. Ah, no, usted no puede ser acreedor de la hipoteca industrial. ¿Por qué? Porque solo los sujetos que están previstos en la norma. Entonces me voy con el licenciado a su notaría y le digo, ¿cómo le hacemos, licenciado? Constituye una SOFOM. Entonces tengo mi sociedad anónima con la que he venido operando muchos años y esa sociedad se convierte en accionista de una nueva sociedad, hoy legitimada para recibir hipoteca industrial, una SOFOM, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple. Acuérdense ustedes que la intención del presidente Fox con esta reforma fue que el sector financiero tuviera participación no solo de grandes capitales, sino de pequeños capitales que pudieran hacer alguna actividad, y por eso empezaron a aparecer casas de empeño por todos lados, porque son sociedades financieras de objeto múltiple, esos son. Y como bien nos dice el licenciado, no hay ningún requisito adicional para la constitución de una sociedad financiera de objeto múltiple. O sea, no tengo que demostrar que tengo 1,000 millones de pesos, ni que mis socios son de acreditada solvencia, ni que tengo un plan geográfico de colocación de dinero, ni todas estas cosas que se le piden a los intermediarios financieros. Lo único que tengo que hacer es ir con un notario, obtener un permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores y constituir una sociedad financiera de objeto múltiple, como constituyo cualquier sociedad anónima. Así es que ya con eso le doy la vuelta a la ley y puedo hacer que cualquier sujeto que se constituya como sociedad financiera de objeto múltiple esté legitimado para ser acreedor de una hipoteca. De tal manera que lo que valdría la pena es que ya nos dijera la ley, el Código Civil, que es una garantía abierta a todo mundo, y me evito andar haciendo esta triangulación que no es ilícita ni falta de ética, pero que sí me ocasiona más gastos y procesos. ¿Quedó claro? Y luego tenemos una última pregunta, licenciado. ¿Ustedes se la acuerdan o no? Bueno, no sé si tengan alguna duda. Yo con eso termino. Les agradezco mucho la paciencia, ¿no? Y la desmadrugada, y estoy de acuerdo.